Buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia de hoy, El dolor en el cuerpo, un diálogo entre la mirada médica y la escucha psicoanalítica, impartida por el doctor Andrés Hernández. Es un gusto que nos estén acompañando esta noche. Me presento con ustedes. Mi nombre es Jocelyn Conde. Yo estaré coordinando este encuentro y, bueno, voy a compartirles algunas recomendaciones sobre cómo vamos a interactuar. Con la finalidad de que podamos escuchar atentamente la ponencia, el chat y los micrófonos van a permanecer cerrados durante la presentación y al finalizar se van a volver a habilitar para que puedan compartirnos las preguntas que tengan hacia el doctor y también van a poder hacer uso del micrófono en caso de que prefieran hacerlo en voz alta. De ser así, les pedimos que utilicen el icono de levantar la mano para poder asignarles la palabra. Para poder comenzar el día de hoy, tengo el gusto de introducir con ustedes al doctor Andrés Hernández, médico cirujano formado en la Facultad de Medicina de la UNAM, anestesiólogo y especialista en medicina del dolor, formado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde actualmente colabora como médico adscrito en el Departamento de Medicina del Dolor. Realizó la especialidad en teoría y método psicoanalítico en AMPAG y la formación en psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Demos la bienvenida al doctor Andrés. Por favor, cuando estés listo para comenzar. Muchas gracias a Raquel Aguilar por la invitación, a las personas en el círculo que hacen posible esta conferencia. El término o los términos que utilizo en el título son el dolor en el cuerpo, un diálogo entre la mirada médica y la escucha psicoanalítica. En ese título hay como varias interrogantes ya, ¿no? Primero es a qué nos referimos con la idea del dolor en el cuerpo. Desde ya puedo ir adelantando que no me estoy refiriendo a un dolor que esté localizado en el cuerpo biológico, en ese cuerpo de la medicina. Si a mí me duele una pierna, no necesariamente significa que alguien pueda tomar mi pierna, ya sea en una amputación quirúrgica o en un análisis post-mortem, en una autopsia, y encontrar necesariamente algo ahí en la pierna. Puedo tener un dolor que se siente en la pierna, en mi cuerpo, y sin embargo que no haya nada allí en el cuerpo biológico. Pero en la otra parte del título habla acerca de un diálogo entre la mirada médica y la escucha psicoanalítica. Una de las cosas que me gustaría ir mostrando a lo largo de este diálogo es justamente la diferencia entre esta idea estudiada o desarrollada por Michel Foucault del papel de la mirada en la forma en la que la medicina actual piensa como las diferentes enfermedades y la diferencia con la escucha desde el punto de vista psicoanalítico. Y hablo de un diálogo porque pues en un principio, a lo mejor la primera hora de este tiempo que tenemos juntos, propondré como diferentes formas de articular propuestas de distintos autores y después pues podremos ampliar este diálogo a cualquiera de ustedes que quiera participar. Uno de los primeros mensajes que creo que es importante decir o mencionar es que el dolor no es lo que la mayor parte de nosotros creemos que es. Prácticamente todos nosotros tenemos una idea de lo que es el dolor. Si a cualquiera de nosotros nos preguntara, ¿sabes qué es el dolor? Pues sin duda alguna responderíamos que sí. La vida humana implica percibir o sentir el dolor. Sin embargo, cuando se pone un poquito más bajo la lupa, es algo bastante más difícil de definir. Hay un filósofo australiano que vive o que trabaja en la Universidad de Tasmania, que opina que el dolor es una aporía, es decir, algo que cuesta mucho trabajo aprender, probablemente hasta la imposibilidad de entender realmente qué es eso del dolor. Por ejemplo, en los textos en los que habla sobre dolor, Juan David Nacio plantea esta pregunta: ¿el dolor puede ser una alucinación o se acerca a algo parecido a lo que es una alucinación? Y es algo que sin duda alguna no se puede responder tan fácilmente. Es imposible percibir directamente el dolor de alguien más, saber si ese alguien más tiene dolor o no tiene dolor. Es una de las dificultades principales a las que se enfrenta un enfermo o un médico en un hospital todos los días. Una persona dice que tiene dolor, ¿cómo hay forma de que los demás sepan si eso es verdad o no es verdad? Es un problema bastante más difícil de pensar.
Pero además hay otro punto allí importante. Si yo les preguntara a la mayor parte de ustedes qué piensan que es el dolor, cómo definirían dolor, estoy muy seguro que la mayor parte de ustedes tendría que hacer una referencia a la idea de una lesión en el cuerpo, un daño en el cuerpo. ¿Por qué? Porque pues desde que nacemos, nuestro primer acercamiento al concepto, a la idea de dolor, tiene que ver con que nos lastimamos en algún momento. Nos lastimamos, sentimos este algo al que nuestra mamá o alguien más va a decirnos que eso se llama dolor o que eso es el dolor. En un principio es muy difícil imaginarse que esa experiencia, que esa sensación se pueda sentir si no es a través o a consecuencia de una lesión. Incluso dentro de la medicina o a lo largo del desarrollo de la ciencia médica, de la ciencia biológica, esta misma idea ha estado allí desde hace muchos años, probablemente casi desde siempre. Desde la época de René Descartes, pues ya se planteaba esta primera idea de pensar el cuerpo para poder entender cómo funciona y para poder entender la enfermedad como si fuera una máquina. Y en los textos de Descartes hay una imagen como muy clásica que está prácticamente en todos los libros de dolor, en la que se ve a una persona arrodillada junto a una fogata, junto al fuego, muy cerca su pie del fuego, y plantea allí él la idea de que siente dolor no porque suceda necesariamente algo allí en la pierna o en el pie donde duele, sino que hay algo que transmite lo que después terminarán siendo como los nervios, estos sistemas neuronales que transmite la información de que algo se está dañando allí hacia el cerebro de forma ascendente. Incluso está ahí el dibujito que muestra como estos cables que llegan al cerebro y entonces ya que llega al cerebro se puede percibir dolor. Es una idea que tiene cientos de años con nosotros. Sin embargo, esa imagen tiene como ciertos problemas. Asume que estas vías son como un cable de televisión, como un cableado de una antena, que es algo inerte, que es algo que está ahí fijo y que es igual para todas las personas desde que nacen. Y ya saben que la idea cartesiana, pues a final de cuentas eso tiene que llegar de alguna forma al alma, sea a través de la glándula pineal, de la epífisis o como sea. Y entonces cuando llega el alma percibe y problematizar el alma en ese entonces implica simplemente pues, pensar que es esta alma dentro de la idea católica, religiosa, que es como mandada por Dios. Es una muy buena primera aproximación para alguien que está en 1400, entre 1400 y 1500, pero esto obviamente ha tenido que ir cambiando con el tiempo. Sin embargo, en medicina, en biología, esta idea no cambió tanto como uno pensaría después de cientos de años, ¿no? Les decía cuando hablaba acerca del título que está esta idea desarrollada por Foucault de que la medicina reciente explica mucho la enfermedad a través de lo que se puede ver y es bastante cierto. Prácticamente todas las enfermedades en la medicina actual tienden a ser definidas a partir de lo que se puede ver. Incluso cuando se estudia, se habla de esta idea de lo estructural, que no es otra cosa más que lo morfológico, es decir, lo que se puede explicar a través de la forma, ya sea una morfología macroscópica a través de lo anatómico o microscópica, a través de lo que puede ser estudiado a través de como ayuda para la vista. El experto médico en enfermedades, el patólogo, se dedica justamente a hacer los diagnósticos de enfermedades a través de ver o a simple vista o a través de un microscopio qué anormalidades hay en las células, en los tejidos, en los órganos. Siempre es algo que se puede ver, que se tiene que ver. Casi todos los médicos, cuando se les describe una enfermedad que no termina siendo descrita así morfológicamente, piensan en esas enfermedades como enfermedades de mentiritas, no bien estudiadas, no reales. Un muy buen ejemplo que además tiene mucho que ver con el tema es la fibromialgia, ¿no? He escuchado a muchos médicos que dicen, no, la fibromialgia no es una enfermedad de veras, ¿no? Porque no se ha encontrado ninguna alteración estructural morfológica que le explique, solo se puede explicar desde lo funcional, desde estas cosas que tienen que ver más con el movimiento, con procesos. La fibromialgia es una enfermedad en la que hay dolor en todo el cuerpo y sin embargo en todos esos lugares del cuerpo donde hay dolor
no se puede encontrar nada que pueda ser analizado morfológica o estructuralmente. Desde esta forma de entender la medicina, el dolor a fuerza tiene que ser secundario a un daño tisular, es decir, me duele la mano, me duele la muñeca, me duele el pie porque allí hay una alteración tisular. Si yo me muero, después de que tenía dolor, el patólogo puede hacer una autopsia y revisar allí donde me dolía para buscar la alteración o el daño tisular. Así ha sido por muchos años, para muchos médicos sigue siendo cierto, desgraciadamente desde la ignorancia, pero bueno, ustedes ya saben que para finales del siglo antepasado ya estaba bastante bien desarrollada la idea de neurosis, mucho más desarrollada con Freud y después del psicoanálisis, que muestra, entre muchas otras cosas, que puede haber síntomas sin necesidad de estas alteraciones estructurales anatómicas. La idea del síntoma desde el punto de vista psicoanalítico y obviamente dentro de todos los posibles síntomas, pues el dolor es una posibilidad. En los textos freudianos se encuentran algunos casos de neurosis donde uno de los muchos síntomas es precisamente el dolor, que él termina como que encadenando a lo que se va descubriendo dentro del psicoanálisis de cada una de estas personas que estaban con dolor y que a veces dejan de tener dolor y a veces continúan, pero de una forma que está entendida de una forma completamente diferente. La medicina no ignoró por completo como estos descubrimientos freudianos, sin embargo, la forma en la que entró a la medicina fue una forma que en realidad lo que estaba haciendo era como creando un segundo camino. Durante la primera mitad del siglo XX, muchos psiquiatras empiezan a como que incorporar todos estos conceptos psicoanalíticos dentro de la idea de una psiquiatría dinámica o psicodinámica. Incluso en las primeras 3 versiones del DSM todavía se pueden encontrar conceptos psicoanalíticos y enfermedades que se tendrían que explicar desde ese punto de vista, ¿no? La idea de las conversiones, por ejemplo, de las enfermedades psicosomáticas. Sin embargo, empiezan a aparecer conceptos como la idea de dolor psicógeno. En el DSM-3 está ahí tal cual ese diagnóstico de dolor psicógeno, es decir, un dolor que es generado a partir de lo psicodinámico, que no tiene una causa directamente en el cuerpo, sino el nombre lo dice, psicógeno, está generado psicológicamente. Y por otro lado, los médicos que no son psiquiatras siguen estudiando el dolor desde la misma perspectiva estructural, buscando las alteraciones directamente en el cuerpo. Esta dicotomía terminó creando una circunstancia difícil de resolver, en la que cuando una persona tenía dolor, sobre todo un dolor crónico, un dolor un poquito más complicado de diagnosticar, en la que se tenía que hacer esto que en medicina se le llama diagnóstico diferencial, es decir, hay un dolor que aparece en alguna parte del cuerpo y que no es tan evidente la causa, porque digo, si hay una fractura, si hay un esguince, si hay un golpe, si hay una apendicitis, a lo mejor ya casi nadie lo va a problematizar. Luego se dice, pues por eso le duele, porque tiene el apéndice inflamado, porque se fracturó. Pero cuando aparecía de repente un dolor que no se explicaba tan fácilmente, surgía la necesidad de hacer este diagnóstico diferencial. Este dolor se tendría que explicar psicodinámicamente y es un dolor psicógeno, o este dolor se tendría que explicar por alteraciones anatomopatológicas, morfológicas, estructurales, y entonces está en el cuerpo. El dolor o está en la mente o el dolor está en el cuerpo, una dicotomía que complicaba mucho las cosas porque surgen las preguntas, ¿cómo hacer ese diagnóstico diferencial? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el psicoanalista? ¿Lo va a hacer el médico? ¿Lo va a hacer el psiquiatra, que no necesariamente es lo mismo que un psicoanalista, aunque esté orientado psicodinámicamente? Y además, a lo largo de los años del siglo pasado, pues cada vez más la psicología académica, científica, empezó a entrar al área de la salud. En la actualidad, por ejemplo, muchos psicólogos piensan su trabajo, su profesión como una parte de las ciencias de la salud. Entonces ahora surge la pregunta también, entonces el psicólogo que no es psicoanalista podrá trabajar también este diagnóstico diferencial. Cuando digo quién lo hace, está ligada a la idea de cómo se hace, cómo hacemos el diagnóstico diferencial. Es si yo busco
biológicamente y encuentro algo biológico, entonces significa que ya no había algo que pudiera ser explicado psicoanalíticamente, o si encuentro algo psicoanalíticamente, esto significa que ya no había nada biológico, esta dicotomía como extrema por necesidad. ¿Cómo podría ocurrir? ¿Cómo un médico podría estar seguro que no hay nada biológico? Es muy fácil pensar esta pregunta si uno dice, a lo mejor un médico en 1930 que no tenía tomografías, que no tenía resonadores magnéticos, que no conocía muchas de las enfermedades que ahora conocemos, entonces podría descartar una causa biológica. Psicoanalíticamente lo podemos pasar igual. No sé cuántos de los colegas que estén aquí que son psicoanalistas puedan decir que con sus analizantes han llegado al punto en el que están completamente seguros que un síntoma no tiene absolutamente nada biológico detrás. En realidad, este diagnóstico diferencial, este doble camino, esta exclusión mutua, no tenía mucha razón de ser y llevaba a callejones sin salidas. Peor aún si pensamos que por el camino de lo biológico, por el camino de lo médico, también se fueron encontrando con dificultades. En particular, por ahí de los años 60, el doctor John Bonica fue un médico que además era boxeador. Empezó a estudiar a muchos pacientes con dolor porque lo contrataron para, para trabajar en un hospital de veteranos de guerra en Estados Unidos y empezó a enfrentarse a muchos pacientes producto de la Segunda Guerra Mundial y todas estas guerras que tuvieron en Estados Unidos en Vietnam, en Corea, durante la segunda mitad del siglo pasado, y había muchos pacientes que tenían problemas de dolor mucho más complejos. Cuando digo complejo es que no se podían ni entender ni tratar con las visiones tradicionales de que el dolor era secundario a un daño tisular. Dolores extraños, un muy buen ejemplo es la idea del dolor de miembro fantasma, ¿no? Una persona que por un problema en la guerra tenía un dolor terrible en una pierna, le tenían que amputar la pierna y aunque ya no tenía la pierna, el dolor de la pierna seguía. Es decir, seguía sintiendo la pierna allí y el dolor previo de la pierna, aunque la pierna ya no la tenía. El dolor de miembro fantasma siempre es como el mejor ejemplo o arquetipo de pensar que el dolor no es el daño tisular, que el dolor va más allá del daño tisular. Y otras muchas formas de dolor en la que no había ninguna alteración donde dolía y después se encontraba que la razón por la que dolía era porque había una alteración nerviosa, es decir, las vías del dolor, las neuronas, estos cables de los que hablaba Descartes, no eran un cable fijo que funcionaba pasivamente para transmitir la información dolorosa, sino que tenía la capacidad también de lesionarse y enfermarse y enviar información anormal, anómala hacia el cerebro. Ejemplos que se me ocurren de estas formas de dolor son, por ejemplo, un atrapamiento de un nervio que va hacia la pierna. Y entonces duele la pierna, pero la pierna no tiene nada. Lo que pasa es que el nervio atrapado empieza a mandar señales anómalas hacia el cerebro. Igual ocurre en la diabetes, por ejemplo, la idea de la neuropatía diabética. Personas que sienten ardor, dolor en la planta de los pies y en la planta de los pies no tiene nada. Lo que pasa es que la diabetes lesionó los nervios que mandan la información nociceptiva que viene de las piernas hacia el cerebro y el cerebro, desde esta perspectiva médica, lo interpreta como hay una alteración en la planta de los pies, aunque allí no hay nada. Esto se le dice dolor neuropático. Pero además no solamente es esta idea del dolor de miembro fantasma o del dolor neuropático. Este doctor empezó a encontrar que había también mucha variabilidad entre la cantidad o la intensidad de dolor de una persona, que nada tenía que ver o poco tenía que ver con la magnitud del daño tisular. Personas que tenían bien poquito daño tisular, una lesión muy pequeña y dolor muy severo, o al revés, lesiones tisulares enormes, daños en el cuerpo terribles que causaban muy poco dolor. No hay una relación directa entre el daño y la intensidad del dolor, e igual con la incapacidad funcional. Una cosa que veía este doctor con estas personas con dolores es que a veces hacían una cosa a la que ahora se le dice dolor crónico, un dolor que ya no se quita, en la que aparece el dolor secundario a un daño en el cuerpo, el daño en el cuerpo se corrige y sin embargo el dolor persiste o se mantiene. También encontró que estas personas con dolor crónico empezaban a tener un deterioro progresivo en su capacidad para vivir, para disfrutar de la vida, para funcionar en su entorno social.
Esto, como en medicina se le dice siempre, discapacidad o disminución en la calidad de vida, disminución en la funcionalidad. Y también encontró que no había una buena relación entre la magnitud del daño en el cuerpo, la intensidad del dolor y la cantidad de disfuncionalidad o de discapacidad. Esto llevó a que John Bonica y las personas que empezaron poco a poco cada vez más a trabajar con él, crearan como diferentes inventos en medicina. Uno de estos inventos es el concepto de clínica del dolor. La idea de clínica del dolor es que el paciente con dolor, sobre todo con estos dolores como más complejos, más extraños, el dolor crónico, no podían ser tratados por un médico. No importaba qué experiencia tuviera este médico en dolor, sino que tenían que ser tratados por equipos multidisciplinarios, por diferentes disciplinas, por personas con diferentes perspectivas, con diferentes herramientas para manejar el dolor. Y dos de los profesionales, o dos de los tipos de profesionales que se empezaron a incorporar mucho a estos equipos de clínicas del dolor fueron psicólogos académicos, psicoterapeutas y neurocientíficos. Estos conceptos de clínica del dolor además fueron evolucionando hasta crear una asociación que en la actualidad es una asociación enorme, internacional, con una cantidad muy grande de miembros en todo el mundo, que se llama Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Casi siempre se le conoce por sus siglas en inglés, IASP, ¿no? Es una asociación multidisciplinaria, no es una asociación médica. Muchos de sus presidentes han sido, por ejemplo, psicólogos. La cosa, y creo que es importante esto, es que como surge desde la medicina, pues las personas que se incorporan tienen que estar acopladas a esta forma de entender o de explicar el ser humano, que es como la ciencia médica, la ciencia positiva, la neurobiología. Se incorporan muchos psicólogos, muchos neurocientíficos, pero muy pocos o casi ningún psicoanalista ni filósofos. De repente entran y se meten y participan, pero los demás no necesariamente los pueden escuchar bien. Lo que sí es que esta incorporación de equipos multidisciplinarios a las clínicas del dolor y a la IASP fue desarrollando y cambiando mucho el concepto de dolor, hasta que en 1979 se creó una definición, que es una definición bien interesante, como que la definición oficial médica de lo que es dolor, que es la definición de la IASP. Esta definición se mantuvo intacta durante muchos años. Apenas el año pasado, en 2019, la modificaron, pero la modificaron muy poquito, sigue siendo prácticamente la misma. Dice, dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Es una definición que sin duda alguna no es como esas otras definiciones que solamente están como allí para decir que lo definimos, ¿no? Es una definición que de verdad condensa todas las investigaciones de estos equipos multidisciplinarios. Es una definición que cuesta mucho trabajo entender desde el punto de vista médico, porque una de las primeras cosas que dice es que es una experiencia. Eso implica que no es muchas otras cosas, que el dolor no es una sensación, que el dolor es una experiencia. Si piensan en esta palabra, en experiencia, me parece que es muy evidente que está ahí metida la idea de subjetividad, de que el dolor es sobre todo algo subjetivo más que algo objetivo, porque no está diciendo que es algo que es producto de cierta activación neurobiológica o que es algo que siempre esté causado por daño tisular. Una definición como muy ingenua de dolor sería que es una sensación producto de la activación neurobiológica producida por un daño tisular. Ese sería como el concepto que la mayor parte de médicos y no médicos que saben poco de dolor pensarían, pero esta definición no dice eso, dice que es una experiencia, que además es al mismo tiempo sensorial y emocional, ahí haciendo como un guiño hacia obviamente lo psicológico, lo social. Siempre en las explicaciones de esta definición se llega a decir directamente que es una definición biopsicosocial, que intenta meter siempre lo psicosocial como a la ecuación de lo que es el dolor. Obviamente, si es una definición para el mundo médico, tiene que hacer referencia al daño tisular, pero si le prestan atención a la definición, deja bien claro que el daño tisular no es necesario, sobre todo por la última parte de la definición. Dice,
asociada con daño tisular real o potencial, o, ahí está la disyunción, descrita en términos de dicho daño. Si algo se siente como si fuera daño tisular, eso es dolor, aunque no haya daño tisular. Cuando hacen esta definición, sobre todo están pensando en estas otras formas de dolor, como el dolor neuropático, donde no hay daño tisular, pero sobre todo desmarca el dolor de la necesidad de daño tisular, y eso es bien importante. Esta definición ha llevado como a diferentes cosas importantes, sobre todo en la investigación, como darle mucha importancia a la neurobiológico por encima del daño tisular. Es decir, si siento dolor en la pierna, es porque el sistema somatosensorial, es decir, la parte del sistema nervioso que se dedica a percibir estas sensaciones del exterior, está activo de alguna forma, no necesariamente porque tengo daño tisular, pero también una importancia clara hacia los factores psicológicos. Cuando dicen experiencia, están hablando de algo, para la mayor parte de los médicos, psicológico. Yo pensaría que es sobre todo un guiño hacia lo subjetivo, pero la forma en la que se piensa desde dentro de la IASP es que es más bien un guiño hacia lo psicológico, sobre todo desde el punto de vista conductual y cognitivo. Si para estas definiciones hubiera habido más psicoanalistas, más filósofos, probablemente se podría pensar más desde la idea de subjetividad. Eh, entonces el dolor, así como se entiende, no es una sensación, sino una experiencia sensorial y emocional. Pero pues a partir de esta idea podríamos empezar a pensarlo diferente, porque ¿qué es una experiencia, no? Desde lo psicológico podríamos decir, no es una sensación, es una percepción que ya implica un poquito la subjetividad, aunque esta subjetividad más académica, más normalizante, en la que la sensación es interpretada activamente desde una persona en particular con una historia, con cierta atención y con ciertas ganas de ver lo que quiere ver, ¿no? Es esta separación entre sensación y percepción de la psicología de la Gestalt, pero se podría sin duda alguna ir más allá, ¿no? Si es una experiencia, implica un sujeto que experimenta. Los objetos no experimentan, la idea de experiencia implica el sujeto y la subjetividad. Para la psicología que ha estudiado esto del dolor, siempre este sujeto es un sujeto algo estandarizado que se puede enfermar si se desvía de la normalidad, pero desde la problematización de la subjetividad de la filosofía y del psicoanálisis se podría pensar bastante más profundamente. Pero desde lo psicológico se ha pensado de otras formas. La forma en la que las clínicas del dolor hasta la actualidad han intentado dar un espacio a la subjetividad ha sido a través de diferentes como olas. Una primera ola tuvo que ver con lo conductual y sobre todo con lo conductual, esta fase de la psicología en la que la psicología era el estudio de la conducta, ¿no? Y desde esta perspectiva se hicieron descubrimientos sin duda alguna muy interesantes desde el condicionamiento clásico y desde el condicionamiento operante. Por ejemplo, desde el condicionamiento clásico se encontró que una persona podía aprender a tener dolor por esta contingencia de estímulos, ¿no? Una persona, por ejemplo, podía tener una contractura muscular en el cuello que le dolía y si al mismo tiempo estaba escuchando cierta música o estaba presente cierta persona, después de esa música, cierta persona, una bata blanca, podía ocasionar o repetir ese dolor, es decir, el dolor como algo que se aprendía conductualmente. Igual desde el condicionamiento operante se encontró que el dolor también se podía aprender por refuerzos, ¿no? Si una persona, un ejemplo muy clásico es la idea de una cosa que se llama cefalea por sobreuso de medicamentos. Es una persona que tiene dolores de cabeza y se toma un analgésico y se le quita el dolor de cabeza, esa es una forma de reforzamiento negativo, entonces refuerza lo previo. Entonces, si esto ocurre suficientes veces, después la cefalea se va a mantener o va a incrementar su incidencia como si fuera una conducta justamente por estos reforzamientos. Entonces, se descubre que a través de las teorías de condicionamiento se podía explicar por qué algunas personas tenían dolor crónico, es decir, el dolor crónico como un aprendizaje que te alejó de la normalidad. Otra vez esta idea de que la subjetividad es casi siempre la misma para todas las personas, pero algunas personas se alejan de esa norma y entonces se enferman, en este caso,
por aprender algo que no les convendría haber aprendido. Entonces se empiezan a generar tratamientos conductuales con el objetivo de desaprender lo que habían aprendido. Se encuentra una forma de subjetividad muy elemental, muy básica y sin embargo bastante útil y poderosa terapéuticamente hablando. Entonces se desarrollan herramientas como la biorretroalimentación, el uso de técnicas de relajación y técnicas de condicionamiento operante individuales o en grupos que hasta la fecha se siguen utilizando con bastante eficacia. Después también se agrega la idea de la psicología cognitiva y formas de psicoterapia como la terapia cognitivo-conductual o la terapia racional emotiva, en la que además de seguir trabajando con lo conductual clásico y operante, agregan la idea de que hay ciertos pensamientos que funcionan como mediadores para ver por qué alguien siente dolor o por qué siente el dolor como lo siente o por qué tiene conductas específicas en relación al dolor que tiene. Entonces identifica que hay ciertos pensamientos a los que ellos les dicen pensamientos anormales o pensamientos irracionales. A veces incluso llegan a decir los pensamientos que no son científicos porque no están basados en evidencia. Al final de cuentas, pensamientos disfuncionales. Aquí la idea es lo que te aleja de la subjetividad normal son tus pensamientos que están equivocados. Si yo te ayudo a modificar tus pensamientos a los pensamientos que por la norma están estipulados que no son anormales porque sí son científicos, entonces regresarás a la normalidad. Y sin duda alguna hay mucha evidencia positiva de que estas intervenciones cognitivo-conductuales funcionan para lograr ciertos objetivos, ayudar a las personas. Esa sería una segunda ola. Después, más recientemente, está llegando una tercera ola dicen que es una ola basada en la idea de mindfulness o de atención plena. Es parecida, sigue incorporando las ideas de la terapia cognitivo-conductual, de las terapias conductuales originales, pero agrega esta idea de que hay formas distintas de relacionarte con tus propios pensamientos. Ya no es tu pensamiento es incorrecto y hay que modificarlo, es tu relación con tu pensamiento es anormal y puedes modificar la relación con tu pensamiento. La idea es, normalmente tienes una cosa que se llama fusión cognitiva, tus pensamientos asumes que lo que pensaste es real, aunque no sea, date cuenta que puedes hacer esta defusión cognitiva. Estas formas de psicoterapia como terapia de aceptación y compromiso, terapias de reducción del estrés basadas en mindfulness, ya empiezan a pensar en esta relación con el pensamiento, en pensar en el pensamiento como una forma de lenguaje, se basan mucho en algunas teorías cognitivas y conductuales bastante más elaboradas y recientes, como las terapias del marco relacional, y además meten mucho ya la idea de que cada individuo va a tener valores diferentes. Resumiendo mucho los objetivos de estas formas de psicoterapia, en el paciente con dolor, lo que intentan es que las personas dejen de estarse relacionando con sus pensamientos alrededor del dolor como si fueran lo más importante del mundo, hacer una defusión o un paso atrás en su relación con estos pensamientos y que mejor dediquen su vida a lo que sea valioso para ellos. Asumen que es más o menos sencillo identificar qué es lo que una persona desea, qué es lo que un sujeto desea y que simplemente uno lo identifica y entonces ayuda a la persona que en vez de enfocarse en sus pensamientos disfuncionales acerca del dolor, se dirijan hacia lo que esas personas piensan de valioso. Es una idea de subjetividad, me parece un poquito menos normada que las previas y sin embargo sigue habiendo, me parece, poco estudio de la subjetividad individual de cada uno de esas personas, de esos sujetos. Incluso, por ejemplo, se basan mucho en la idea de la atención plena de estas meditaciones basadas en el budismo y muchas de estas meditaciones terminan llevando la subjetividad a un testigo casi sin historia, sin periferia, sin nada detrás, ¿no? La difusión cognitiva tiene mucho que ver con eso. Sin embargo, empezar poco a poco dentro de la medicina a darle lugar de alguna forma a esta subjetividad, aunque sea una subjetividad medio pobre, medio normatizante, donde se trata no de estudiar la subjetividad de una persona, sino de intentar regresarla a un mito de normalidad, agregan una idea que me parece que es bien importante y bien útil. Es la idea de que cada una de las personas con dolor, cada una de estas experiencias dolorosas se pueden estudiar al mismo tiempo desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psicosocial, no esta dicotomía
de los primera mitad del siglo XX, de la que les hablaba, de o hay enfermedades, dolores para los psicoanalistas o para los psiquiatras dinámicos y otros dolores para los médicos tradicionales o somáticos, sino la idea de que cada uno de los dolores va a tener un componente que es psicosocial, subjetivo, psicológico y otro componente que va a ser biológico, ya no dicotomía, sino cada uno tiene una parte de cada una de estas cosas. Se parece mucho, por ejemplo, la idea de series complementarias en Freud, ¿no? De esta multicausalidad o sobredeterminación que termina llevando a esa experiencia en particular. Ahora, aquí les plantearía yo como dos propuestas mías que me parecen importantes e interesantes. La primera, creo que la he ido más o menos dibujando, y es que la filosofía, el psicoanálisis, pueden sin duda alguna proporcionar herramientas importantes para pensar, investigar y explorar esta subjetividad que desde la psicología académica no se explora tan bien, porque más bien lo que explora es esta idea de normalidad, ¿no? Y la otra es la idea de que todo síntoma, no importa si tiene o no tiene un componente biológico, está implicada en la subjetividad. Es decir, en cada síntoma hay subjetividad implicada de una forma importante. No importa si ese síntoma es una aguja o una fractura de fémur, una fractura de tibia, un esguince, una quemadura, de todas formas allí hay subjetividad implicada. Tiene que ver con esta idea a la que se llegó desde estas otras formas de psicología. En la definición de la IASP, si ustedes recuerdan, terminaba en esta frase de o descrita en términos de dicho daño. Para un psicoanalista, para un filósofo, ahí está un tip hacia que puede ir acá, ¿no? Porque esta frase nos hace pensar que el sujeto que tiene dolor es un sujeto que tiene un malestar, y este sujeto insiste en describir ese malestar en términos de daño en el cuerpo. Pero si el daño en el cuerpo no es necesario, de acuerdo a la investigación de los últimos años, entonces habría que preguntar, ¿y por qué el sujeto insiste en describirlo con base a daño en el cuerpo? A lo mejor no encuentro ninguna otra forma de describirlo, de ponerlos en palabras, a lo mejor es la única. Y uno va a ir a pensar, ¿y cómo lo describe? Este sujeto, ¿qué herramientas utiliza para describir este daño en el cuerpo o este malestar? ¿Cómo es que lleva el malestar a una terminología de daño en el cuerpo? Pero además está esta otra idea. Si el dolor es algo que se describe, es decir, algo que se puede hablar o algo que se puede escribir y que por lo tanto puede ser escuchado o puede ser leído, pues entonces el dolor también es algo que se puede estudiar con todas estas herramientas creadas para estudiar la subjetividad. Porque ustedes saben que la filosofía ha problematizado mucho la idea de subjetividad y sujeto en este camino de escuchar y de leer. Además de que el psicoanálisis ha proporcionado la posibilidad de conocer la subjetividad de un sujeto en particular, no la subjetividad en general, sino esta subjetividad de un caso en particular. Y proporciona la posibilidad porque además proporciona la metodología para la investigación. Sin duda alguna se puede pensar en el psicoanálisis como una herramienta para investigar una subjetividad en particular. Y esto va más allá de lo que hacen en la psicología académica, en la terapia cognitivo-conductual, de intentar llevar una norma. No se trata de ver en qué está enferma esta subjetividad, sino conocer la subjetividad, es decir, en qué forma y medida lo subjetivo está implicado en este síntoma al que me estoy enfrentando. La idea que estoy planteando es que no hay unos síntomas que son del cuerpo, no hay unos síntomas que son médicos y otros síntomas que son subjetivos y que son del psicoanálisis. Cada síntoma siempre tiene a la subjetividad implicada. A lo mejor esto suena raro, pero en realidad creo yo que no es tan raro. Más bien es más rara la otra explicación, la tradicional, de pensar que hay ciertos dolores en los que es obvio que es por un daño tisular y que es por algo biológico y que está en el cuerpo, y que hay otros dolores
donde es muy evidente que no hay nada en el cuerpo y que lo que está implicado es la subjetividad o lo psicológico, ¿no? Como esta idea de dolor físico, biológico y dolor psicológico o psicógeno. Por otro lado, es muy fácil derrumbar esta dicotomía porque, por ejemplo, si pensamos en un dolor claramente biológico, claramente por daño tisular, pues nos podemos imaginar a alguien que le están poniendo una inyección intramuscular y que le duele. ¿Por qué le duele? Pues porque le están poniendo en la inyección intramuscular. Pero ¿a poco todas las personas sienten ese dolor de la aguja exactamente igual? ¿De verdad la subjetividad no está implicada en este daño tan claramente biológico? Obviamente no, no hay que pensar más que en una persona que tiene una fobia a las agujas y que lo van a inyectar. Uno lo puede ver hasta con los niños chiquitos, ¿no? Algunos niños les van a poner una inyección y se dejan llorando tantito. Y en cambio hay otros niños que para inyectarlos cuesta un trabajo del demonio. Yo era uno de esos niños, ¿no? He odiado las agujas hasta la fecha, ¿no? El dolor no es igual. Estoy pensando en unos estudios que han hecho recientemente en pediatría, en el que para vacunar a un niño les ponen un casco de realidad virtual y dentro de esta realidad virtual que están percibiendo, el dolor que van a sentir es un dolor que les va a dar superpoderes y que no es una aguja, sino como un rayo que les están poniendo ahí para darles poderes. Y entonces el dolor se siente de una forma completamente diferente de cuando están viendo la aguja. Me parece que con esas cosas queda clara cómo la subjetividad está implicada absolutamente en todos los síntomas. Pero está el otro extremo, es un dolor que es completamente psicógeno. ¿Eso de verdad es posible? Es decir, si recordamos otra vez esta idea de series complementarias en Freud y sobre determinación, un síntoma histérico, por ejemplo, caracterizado por dolor, ¿a poco no va a aprovechar alguna aferencia nociceptiva que esté llegando de algún lugar? Es de verdad, no hay nada biológico. Incluso iré yo más allá. De verdad, con el estatus actual de la medicina, podemos estar seguros que no hay nada biológico involucrado en ese dolor en particular, y más cuando complicamos la neurobiología actual del dolor, pensando que está esta idea de sensibilización central y que una persona puede tener dolor porque su sistema nervioso está modificado, que una persona puede tener dolor por aprendizaje conductual. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que el cuerpo no está implicado en algunos síntomas? Yo creo que la idea de dicotomía en realidad no es conveniente. Yo no creo que se diga, no, este dolor el psicoanalista no le va a ayudar absolutamente nada, ni lo contrario, este dolor el médico no le va a ayudar absolutamente nada. Creo que esta idea que surge de la JASP, de la clínica del dolor, de todo tiene los dos componentes, sería muy importante. Ahora, ¿cómo podemos pensar la forma en la que la subjetividad está implicada prácticamente en todos los dolores? Creo que uno de los autores que más ha pensado, sobre todo recientemente, esta idea es Juan David Ignacio. Tiene unos libros que les recomiendo si les interesa el tema. Uno se llama El dolor de amar, otro se llama El dolor físico y otro se llama El libro del dolor y el amor. Son libros interesantes al respecto. Una de las cosas de las que parte Nacio la toma justamente de Freud, recordándonos que Freud en el proyecto de psicología, en la Carta 52 y en otros lugares, habla del dolor, de la primera experiencia de dolor de una forma muy parecida como habla de una primera experiencia de satisfacción. Imagínense, los invitaría a imaginarse cómo debe de ser el primer embate de nocicepción ruda, y sin ningún tipo de palabras y sin casi ningún tipo de subjetividad en el neonato. Es decir, la primera vez que alguien que acaba de nacer, o a lo mejor que ni siquiera ha nacido, por primera vez siente esta nocicepción que a nosotros nos llevaría a tener la experiencia de dolor. ¿Cómo puede dar cuenta de esto? ¿Cómo puede tener idea alguna de qué es eso y separarlo de todas las demás cosas? Freud, Nacio hablan de esta primera experiencia de dolor y cómo estará mediada a través de la madre, es decir, el niño va a gritar, sobre todo a gritar, y entonces ante ese grito la madre llegará y va a hacer dos cosas importantes. Va a hacer una interpretación de eso que está ocurriendo, va a poner palabras a eso que está ocurriendo, pero además va a hacer algo para que, bueno, si puede y si lo encuentra, para que el niño deje de tener dolor, ¿no?
Si el niño tenía dolor porque tenía hambre y le estaba doliendo el abdomen, porque estaba rosado, porque algo lo estaba apretando algo, y la mamá quita eso que estaba causando, lo arregla, pues entonces está teniendo esta doble acción. Por un lado, poner palabras, por otro lado, lograr quitar el dolor, y inmediatamente el dolor empieza a hacer algo completamente diferente a lo que era originalmente. ¿Cómo lleva a cabo este cambio? A través de la presencia y la acción de este otro, pero además también a través de las palabras, del lenguaje que entran en juego a través de que la madre diga qué es esto a lo largo de todos los primeros años de este niño. Y nació, junto con Freud, plantea la idea de que igual que con la primera experiencia de satisfacción, la primera experiencia de dolor va a permitir una repetición a lo largo de todas las experiencias de dolor subsecuente. Cada una de todas las experiencias de dolor subsecuente va a ser entendida, interpretada a partir de todas las experiencias previas, a lo mejor con una repetición que lleva a cambios sucesivos y a lo largo del tiempo, y sin embargo, siempre con estas experiencias previas como base. Aquí también Nacio recuerda esta observación de los conductistas de cómo el dolor se puede aprender por simple condicionamiento clásico y operante, es decir, cómo las cosas que estaban ahí alrededor de estas primeras experiencias de dolor pueden llevar a que el dolor se repita. Ignacio habla incluso de un dolor, de un primer dolor que queda inconsciente y que puede llevar a la generación de nuevas experiencias de dolor desde dentro de la subjetividad, pero que le va a poner también un matiz a todas las demás experiencias de dolor, aunque vengan desde el cuerpo. Nació en estos textos, a partir de esta idea desarrolla toda una metapsicología del dolor, pero una cosa bien interesante es que es una metapsicología que está compartida con el dolor psíquico. Él dice ahí de una forma muy textual algo que han dicho muchos otros autores, que es el dolor psíquico, el dolor de una pérdida, el dolor en la depresión, el dolor de pensar, de recordar, con el dolor físico como dos cosas que no son completamente diferentes. A lo mejor si un médico me escuchara diría, pues esto no tiene nada que ver, obviamente son dos cosas diferentes, pero incluso dentro de las definiciones, dentro de la IASP se han planteado cosas así. Este filósofo del que les había yo hablado, Simon van Rijswijk, cuando la IASP estaba pidiendo cómo podríamos modificar la definición de la IASP, él propuso una definición que es bien interesante, bien importante, a mí me gusta mucho, que sin embargo no se tomó en cuenta para la definición nueva de la IASP, porque es una definición como bien ajena a lo médico, pero está interesante. Este autor dice que el dolor es una experiencia, en eso concuerda con la IASP, que es una experiencia somática. Cuando dice somática también se está refiriendo a que no es necesariamente el cuerpo biológico, que es mutuamente reconocible, es decir, que las diferentes personas podemos y tenemos que reconocerlo a partir del otro, dentro de esta idea de la madre es la que va a permitir o posibilitar que un niño sepa que eso es dolor, ¿no? Y todo el tiempo está esta idea del grito, de pedirle a alguien que me ayude, a alguien que reconozca lo que es el dolor. Entonces, es una experiencia, para Rijswijk, una experiencia somática mutuamente reconocible, que refleja la aprehensión, es decir, la preocupación de una persona por un daño a su integridad existencial o corporal. Esta idea es la parte que más me gusta de esta definición, porque esto permite reconocer lo mismo que estaba reconociendo Nacio, ¿no? Que en el dolor psíquico y en el dolor físico hay algo en común. Yo creo que es justamente esta preocupación que tiene la persona con dolor de que hay una amenaza a su integridad existencial. Aquí dice experiencia existencial o corporal, pero yo creo que se podría incluso limitar a lo existencial, porque ¿por qué la preocupación por la integridad corporal es importante? Pues porque a final de cuentas también es una amenaza existencial. Nacio entonces piensa que las dos formas de dolor tienen cosas que metapsicológicamente se pueden pensar en común, y él habla de tres como momentos o tres formas de dolor diferente que son secuenciales. Un primer dolor que es el dolor de la lesión, que es el dolor del daño, este exceso de excitación. Ocupa mucho estas explicaciones
freudianas del proyecto de psicología es un exceso súbito de energía que entra, en este caso, al psiquismo y que causa el dolor de la lesión, ¿no? Acompañada y seguida, y este es el punto en el que hace contacto con esta definición que le estaba diciendo, un dolor que tiene que ver con la amenaza a la integridad existencial. Nacio dice que es el dolor de la conmoción, particularmente la conmoción del yo. Nacio plantea la idea de que una de las cosas que hace el yo, él aclara ahí mucho que él está hablando de un yo de él que usa la palabra yo para referirse a diferentes cosas, incluso la idea de self, por ejemplo, no necesariamente ni siquiera el yo como una de las tres instancias psíquicas freudianas, no necesariamente el yo del estadio del espejo de Lacan, sino como una mezcla de todas estas posibilidades de ocupar la palabra yo, pero piensa que el yo, así pensado, una de las cosas que tiene que hacer es lidiar con el mundo externo, lidiar con mantener su existencia y lidiar con todo lo pulsional del ello, y que cuando existe este daño, esta primera lesión, eso después lleva a una desorganización o una pérdida de la integridad, de la capacidad del yo de hacer lo que tiene que hacer para seguir existiendo, que esto causa una conmoción y que eso es la parte más intensa de todo dolor. Me parece que esto se liga perfecto con esta idea del dolor como algo que tiene que ver con la percepción de una amenaza a la integridad existencial. Mi existencia está siendo amenazada, dice Nacio. En el dolor psíquico, la amenaza existencial es porque perdí a este otro que es bien importante para mi organización, para la organización de mi psiquismo, para poder mantener bajo control las pulsiones o organizadas las pulsiones para poder mantener mi idea de que existo y que voy a estar bien. Y en el caso del dolor físico, del dolor corporal, la idea de que el yo está organizado también a través del cuerpo, que el cuerpo tiene que ver con la formación e integridad del yo. Ahí hace como esta referencia al yo lacaniano del estadio del espejo, pero también estas ideas del yo piel, por ejemplo, de Didier Anziu, y la formación de la imagen inconsciente del cuerpo, el esquema corporal referido por François Dolto, ¿no? Es el cuerpo, las amenazas en el cuerpo terminan siendo amenazas existenciales para el yo, entonces terminan causando este dolor de la conmoción de una forma muy parecida al dolor psíquico. Y luego Nacio habla de un tercer dolor, que es el yo intenta reparar esta conmoción, esta lesión, y la primer forma de emergencia que se le ocurre es sobreinvestir lo perdido. Sobreinvestir, por ejemplo, al otro perdido en el dolor psíquico, como toda esta idea de duelo y melancolía, pero lo mismo en lo físico. En este caso, lo que se sobreinviste es la imagen de la lesión o del órgano lesionado. Obviamente no sobreinvestir energéticamente directamente la parte biológica lesionada, sino la imagen de la parte biológica lesionada, ya sea en esta idea de la imagen inconsciente del cuerpo, del esquema corporal, como más dentro de lo psíquico. Incluso Nacio recuerda esta idea freudiana de que muchos órganos que pueden estar ahí en lo biológico no existen en el psiquismo justo hasta que duelen, ¿no? Entonces, en el momento en el que duele, si ya existía es sobreinvestido, si no existía se crea en el momento en el que duele, y el yo llega a un punto en el que gran parte del yo es justamente esta parte del cuerpo o del otro perdido sobreinvestido, y Nacio explica que esto es una de las causas que también causa parte del sufrimiento hasta que el yo se reestructure con la cura de la lesión, con la corrección de la imagen del cuerpo, con la reorganización con el otro, con que haya otro que ayude a organizar el psiquismo. Entonces puede ser que el dolor en algún momento disminuya o no disminuya. Ignacio deja bien claro que esto que acabo de relatarles no es de un dolor psicógeno para nada, sino que es un dolor que va a estar allí independiente de cuál sea la causa de esta lesión y de esta conmoción, que podrá ser dentro del psiquismo, dentro del cuerpo, venga de donde venga. Ya pensada así la idea de que en todo síntoma está implicada la subjetividad, ahora podríamos hacernos dos preguntas más, ¿no? Una pregunta, la primera que querría seguir desarrollando es: ¿y cómo podría un psicoanalista
ayudar a una persona con dolor o a entender mejor la relación de la subjetividad con el dolor en general o de una persona en particular, sobre todo de una persona en particular, porque obviamente surgen problemas, ¿no? Este empate entre la escucha psicoanalítica y la mirada médica implica dificultades. La primera es que un psicoanalista no va a plantear lo mismo que plantea un psicoterapeuta o un médico. El psicoanalista no va a querer curar y no va a proponer curar, ¿no? Y a lo mejor no va a llegar a ningún tipo de curación. Y el otro problema es que generalmente un paciente con dolor, pues lo que quiere es que ese dolor se calme, se alivie lo más pronto posible. Y sabemos que difícilmente un psicoanalista va a proponer, te voy a ayudar a resolver el problema en 7 sesiones o en 8 sesiones. Es algo largo, complicado, que necesita un esfuerzo importante del paciente y a lo mejor bastante dolor. Además de que un, eh, lo que se va a hacer con un psicoanalista no necesariamente va a llevar a la resolución del síntoma, sino que a veces a lo mejor hasta se puede encontrar que el síntoma es algo que se quiere, que se desea, que tendrá que seguir allí para ese sujeto en particular. Entonces, ¿cómo podría este posible estudio de la subjetividad ayudar? Me parece que a lo largo de la historia ha habido diferentes propuestas. Una propuesta un poquito alejada del psicoanálisis, pero que se parece a esto que estoy proponiendo, fue propuesta justo por este filósofo Simon van Rijswijk, porque él propone la idea en un libro que se llama Significados del Dolor, que cuando un médico no piensa en otro tipo de profesional, cuando un médico ayuda, escucha, explora a un paciente con dolor, debería de explorar también la narrativa y la posible generación de sentidos y significados alrededor del dolor. Esta propuesta de que el médico lo podrá hacer si se pone a leer estos aspectos. Esta idea también se ha planteado en una cosa a la que se le ha dicho igual desde la medicina narrativa, una medicina en la que no solamente se explora lo neurobiológico, lo tisular de las enfermedades, sino que también se escucha la historia, los significados y los sentidos del paciente. Por ejemplo, hay una forma de medicina de este estilo biopsicosocial a la que se le dice medicina centrada en el paciente, en la que se plantea la idea de que hay dos cosas, la enfermedad y el padecimiento, en inglés, porque esto lo proponen en Estados Unidos, dicen the sickness y the illness, como dos cosas diferentes, ¿no? Una tiene que ver con lo que un médico que está viendo, que está buscando lo estructural va a encontrar, es la enfermedad, y por otro lado el padecimiento, que tiene mucho más que ver con la historia, con las expectativas, con los objetivos, con la forma en la que está afectando o impactando en su historia. Entonces, una forma de pensar esto es, bueno, no, que el psicoanalista ni se meta, nada más que el médico piense también en lo que se escucha, ¿no? En la narrativa. Pero ha habido otros intentos que tienen mucho más que ver con psicoanálisis. Uno de ellos fue Michael Balint. Michael Balint, además de todos los desarrollos que hizo en relación a las teorías objetales, también estuvo trabajando mucho en medicina y con médicos. Una de las cosas que hacía es algo a lo que ahora se le dice grupos Balint, y la idea es, trabajaba con médicos generales, los reunía cada cierto tiempo, 1 o 2 veces a la semana, y les pedía que hablaran de sus casos, de sus pacientes, pero sobre todo que se enfocaran en lo que estaba sucediendo en la relación médico-paciente. Y lo que hacía Balint con ellos es hacer como una especie de escucha psicoanalítica, como tipo de supervisión, para un analista en formación de una forma parecida, y les proponía diferentes intervenciones o les ayudaba a escuchar lo que ellos no habían escuchado. Bueno, los invitaría a estudiar esta parte del trabajo de Michael Balint, y está interesante. Creo que esa es una forma en la que se podría hacer que el médico además supervise desde este punto de vista con un psicoanalista. Ha habido otra opción en la historia, la que sigue no me parece que haya sido muy fructífera, y es la idea de la psicosomática, de la medicina psicosomática o el psicoanálisis orientado psicosomáticamente, ¿no? La idea de pensar al psicoanalista como un médico, ¿no? Que va a pensar las enfermedades desde el punto de vista psicoanalítico, y que entonces todas las enfermedades se pueden pensar desde este punto de vista, y que si una persona le dio cáncer,
pues entonces se puede explicar psicodinámicamente. Y si tiene una úlcera gástrica o una epilepsia, se puede pensar psicoanalíticamente, ¿no? Y además que va a hacer intervenciones para curar la enfermedad en particular. Creo que ese camino sí dio cierta información, pero también llegó a callejones sin salida y a cosas a veces francamente falsas, delirantes, que a veces hasta terminan culpando a los pacientes de sus enfermedades, ¿no? Eh, y creo yo que hay otro camino posible, ¿no? Para ese camino pienso en una frase de esta escritora Rosa Montero que me parece que tiene que ver con esto de lo que voy a hablar, y dice, el verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan grave, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Me parece que esto se conecta con esta idea de lo que la madre puede hacer por el niño para poder hacer algo con ese dolor y que ese dolor se convierta en algo más vivible, más manejable, más entendible. Me parece que eso es una de las cosas que sin duda alguna un psicoanalista podría hacer por el paciente con dolor, es ayudarle a entender mejor su subjetividad a través de escuchar y plantear y a veces hasta construir su historia, completar su historia, modificar la historia oficial de esa subjetividad. Eh, y esa subjetividad implicará una relación de la subjetividad con ese síntoma en particular, no con el objetivo de curar el síntoma, de desaparecer el síntoma, sino entender el síntoma, pero además al incorporar el síntoma en esta narrativa de la subjetividad, el síntoma se va a convertir en algo diferente, el dolor va a ser algo diferente. ¿Cómo podría el psicoanalista ayudar en esas circunstancias? Se me ocurre que la mejor alternativa sería la de un paciente médico que recibe la atención médica, pero que además aparte inicia un proceso analítico y que el médico no se opone a ese tratamiento analítico y que además tiene la capacidad de escuchar los cambios en el discurso, en el relato que el paciente va a tener con él mismo conforme vaya modificando este discurso a lo largo de su proceso analítico, sin necesidad que el psicoanalista vaya y platique el caso con el médico, ¿no? Sino siempre a través de este paciente. Pero obviamente esa mejor posibilidad es bastante complicada por las cosas que habíamos dicho antes, ¿no? Por un lado es difícil que un médico vaya a pensar en que un psicoanálisis le va a ayudar a un paciente en particular, porque es muy difícil en medicina pensar la importancia de la subjetividad así como se las estoy planteando, pero además todas las otras dificultades, ¿no? Sí, mira, eso puede ayudar, pero quién sabe cuánto tiempo se va a tardar y tienes que ir 2 o 3 veces por semana con alguien a hablar, eso te va a doler, eso no necesariamente vas a notar para qué sirva durante mucho tiempo, y además no te va a prometer absolutamente nada. Es difícil a veces que los pacientes hagan ese brinco de ser paciente a ser un analizante, ¿no? Otra posibilidad que me parece importante es un trabajo que se ha hecho en Argentina por parte de Luis Chiosa, ¿no? Él, junto con otras personas, desarrolla en un lugar el Centro Weizsäcker de consulta médica, donde hacen una cosa bien interesante y es el paciente con una enfermedad médica llega a esa clínica, a consulta médica, como lo dice el nombre, pero a todos, absolutamente a todos, se les propone al mismo tiempo trabajar psicoanalíticamente, ¿no? Al mismo tiempo, el tratamiento médico con estas intervenciones psicoanalíticas para desarrollar una historia. Obviamente, por como la propuesta del dispositivo, mucho de lo que va a surgir en ese psicoanálisis va a ser una biografía muy orientada a la enfermedad. Luis Chiosa a esto le dice patobiografía, ¿no? El desarrollo de una biografía completamente desde el punto de vista de la biografía que se genera en cualquier análisis personal, pero que está un poquito acotada hacia entender cómo la subjetividad está implicada en esa enfermedad en particular, que podría ser una enfermedad dolorosa, sin duda. Me parece que es una perspectiva que es muy útil y que puede ser muy enriquecedora. Pensar en un centro que sea una clínica del dolor y que al mismo tiempo trate desde el punto de vista multidisciplinario usual, pero implica este proceso analítico con el objetivo de generar esta patobiografía alrededor del dolor, como la subjetividad, la pregunta que había hecho en un principio, de qué forma,
cómo la subjetividad está implicada en este dolor y cómo este dolor está implicado en esa subjetividad, ¿no? Ya para terminar, nada más mencionar unas pocas cosas de diferentes psicoanalistas que han encontrado en los pacientes que tienen dolor cuando acompañan a alguien en un análisis. Obviamente, cuando planteo estas cosas, no voy a plantear la idea de que se trata de encontrar eso en un paciente con dolor, no. A priori no sabremos cómo ese dolor está implicado en esa subjetividad, pero obviamente siempre ayuda saber qué es lo que han encontrado otros antes que nosotros. Nacio plantea, por ejemplo, la idea de que cuando una persona tiene el síntoma de dolor, generalmente a grandes rasgos se pueden encontrar sobre todo tres cosas. La primera es que el dolor sea un síntoma histérico, ¿no? Dentro de una persona organizada histéricamente, el dolor es uno de los síntomas que se va a terminar explicando dentro de toda esta clásica como conflicto histérico, pregunta histérica, forma de organización histérica. Otra posibilidad que plantea Nacio, que es una posibilidad bien interesante, es que el síntoma doloroso puede como colocarse dentro del continuo de las reacciones terapéuticas negativas, por ejemplo, ¿no? Dentro de esta idea de culpa inconsciente. Y de la mano también plantea que puede ser parte de la manifestación de un fantasma perverso masoquista, ¿no? Dentro de esta idea del fantasma de en un principio hay agresividad hacia otro, ¿no? Yo lastimo a otro y cómo esto puede después virar a otro me lastima a mí, y plantea como un tercer paso en el que es yo me lastimo a mí mismo, y este fantasma podría expresarse como un dolor resistente a tratamiento y que se mantiene independientemente de todo. Y la última cosa que plantea Nacio es algo que había mencionado un poquito antes, la posibilidad de que el dolor tenga que ver con la forclusión, como lo que ocurre en la psicosis, y que entonces el dolor sea algo que se parece a la alucinación. La idea del dolor alucinado incluso plantea la idea de que el grito puede llevar a una alucinación del dolor, así como el dolor causa el grito, después el grito puede llevar a la alucinación de un dolor que surge justamente de esto. Y en ese sentido, por último, para terminar, pues esta idea clásica de el síntoma corporal que no es histérico o que no sigue la lógica de la neurosis, ¿no? Nacio lo plantea así como la forclusión, pero otra forma en la que se ha planteado, estoy pensando, por ejemplo, en un libro de la psicoanalista Zulma López Arranz, que se llama La perspectiva freudiana del fenómeno psicosomático en general, pero que se puede llevar al dolor como un síntoma de somatización. Y ella plantea la idea de que puede ocurrir, se basa en estos desarrollos freudianos del proyecto de psicología, de la Carta 52, de cómo lo sensorial tiene que ir siendo transcrito paso a paso, primero hacia lo inconsciente, y ya de ahí podría quedarse en inconsciente o pasar a lo preconsciente y pasar a lo consciente a través de transcripciones sucesivas. Y ella plantea una hipótesis, ¿qué tal que ocurre algo somático que nunca llega a lo inconsciente? Por eso digo que se parece un poquito a la idea de Nacio de algo forcluido, algo que nunca fue ni siquiera inconsciente, y que entonces puede dar estos síntomas difíciles de explicar psicoanalíticamente, porque si no está en el inconsciente, pues no se va a manifestar a través de formaciones del inconsciente ni a través de la asociación libre. Esta autora incluso propone que una forma de actuar del psicoanalista en estas circunstancias, a diferencia de cómo trabajaría en algo completamente neurótico, tendría que ver con no esperar a que se encuentre o se llegue a la interpretación, sino proponer más fácilmente construcciones a la idea de construcciones en el análisis freudiano, porque es algo que nunca estuvo ni siquiera inconsciente, por lo tanto no fue reprimido. Ella incluso hace como esta referencia a lo que dice Freud y Ignacio de la primera experiencia de dolor que implicó el actuar y el hablar de un otro, de la madre. Es decir, esto nunca ocurrió, por eso nunca entra dentro del inconsciente, y entonces ahora al analista le tocará cómo hacer este trabajo. Yo creo que aquí podemos parar el monólogo y pasar al diálogo, a ver si tienen alguna pregunta, comentarios.
Muchas gracias, doctor Andrés, por habernos compartido a través de su ponencia la riqueza de todo este transitar que usted ha realizado por el dolor del cuerpo desde esta visión tan completa en la que entreteje con muchísima claridad ambas disciplinas, tanto la médica como la psicoanalítica. Sin duda son muy valiosos todos los planteamientos que nos acaba de compartir y las reflexiones a las que nos invita, así como también consideramos que es sumamente valiosa pues esta actuación que usted lleva a cabo donde va buscando desdibujar esta división, donde pareciera que la medicina se resiste en cierta manera a llevar el espacio a la subjetividad, ¿no? Porque si bien está aceptando lo multidisciplinario, pareciera que lo sigue haciendo, pero con un predominio de homogenizar. Y entonces queda en cierta medida anulada la individualidad que usted resalta a través de la subjetividad. Pues vamos a abrir entonces el espacio a las preguntas. En el chat me preguntan, entonces, ¿un dolor en el cuerpo puede estar dando significado a un dolor psíquico como posibilidad de huida a esa emoción? Sí, creo, a lo mejor lo primero que tendría que yo decir es, me parece que la división entre dolor psíquico y dolor físico es un poquito problemática y probablemente convendría dejar de hacerla, ¿no? Es cada dolor va a implicar el cuerpo de alguna forma y en la subjetividad de alguna otra forma. A veces hay algunos dolores que no tienen nada que ver con el cuerpo biológico, ¿no? Y a veces habrá dolores que tienen poco que ver con la subjetividad, pero siempre tienen que ver con la subjetividad. Esta idea del dolor como una huida a algo, sin duda alguna es interesante, ¿no? Pero creo que hay como muchas posibilidades. Una posibilidad es la de la lógica de la histeria o del síntoma histérico, ¿no? Ahí a lo que se querrá huir sería como a este conflicto y a los dolores que tienen que ver con el conflicto edípico histérico, obviamente, pero está esta otra posibilidad de la somatización, de lo que está forcluido, algo que es tan aberrante al psiquismo que ni siquiera llegó nunca a lo inconsciente porque no fue mediatizado por la madre y entonces es una forma, sin duda alguna, de escapar a través de algo que hasta se parece a lo psicótico. Pues sí. Justo en esta línea con la relación de la madre hay otra pregunta. Dice, doctor Andrés, ¿qué opina de la hipótesis del dolor como vínculo? Estoy pensando en la asociación dolor-llanto, grito-llamado, respuesta del otro, madre-objeto. Y me puede compartir, bueno, hasta ahí la pregunta. Y pide después que si le recuerdas el libro de la cita de Rosa Montero. Eso se le va a quedar de ver porque no recuerdo exactamente de qué libro de Rosa Montero lo saqué. Ahora, en cuanto a la idea del dolor como vínculo, por supuesto tiene que haber. O sea, de hecho, lo que estoy diciendo es que no hay dolor como tal sin este otro, ¿no? En realidad el niño está sufriendo, está siendo abrumado por algo que no es nada, simplemente es abrumador, ¿no? Y el otro, la madre, que llega por el grito, que llega por el llanto, entonces va a permitir que eso se convierta en dolor, ¿no? Y alguna forma de dolor, porque lo que les decía en un principio, cada uno tiene, para cada uno de nosotros dolor significa algo completamente diferente y tiene una historia diferente y son experiencias de dolor previo, ¿no? Sí, me parece que sin duda alguna todo dolor tiene que ver con el vínculo. Eso lo puede uno mucho ver en la clínica del paciente, el paciente con dolor. Hay muchos pacientes que cada consulta que llegan a una clínica del dolor se quejan exactamente igual de lo mismo. Siempre dicen que nada de lo que les están dando sirve absolutamente de nada y sin embargo llegan siempre religiosamente a cada una de sus consultas una vez al mes, 2 veces por mes y uno siempre se puede preguntar, ¿para qué está llegando allí? Pues está llegando con el otro, está llegando para quejarse con el otro, está llegando para hablar con el otro, porque el otro está implicado en este grito, ¿no? El dolor siempre implica que yo quiero que alguien me quite ese dolor, yo quiero que alguien más haga algo con ese dolor. Creo que está como en esta narración de la primera experiencia de dolor. Me parece que en una parte de la respuesta se toca la curiosidad
Preguntan aquí me surge la curiosidad de qué lo llevó al psicoanálisis a usted como médico. ¿Hay oportunidad de compartir? Claro, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Uno se encuentra muchas veces maniatado, sin saber qué hacer, ¿no? Uno se enfrenta a personas que tienen dolor que es refractario a cualquier forma de tratamiento, incluso dentro de una clínica del dolor. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en una persona que vimos hace poco en el instituto que tiene 4 años con una cefalea intensa, la refiere siempre con dolor 10 de un máximo posible de 10, que no responde absolutamente nada. Los neurólogos le han dado diferentes antiepilépticos, los psiquiatras le han dado diferentes antidepresivos, diferentes antipsicóticos, incluso lo han visto terapeutas cognitivo-conductuales que han hecho terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso. Nosotros, los algólogos, les hemos dado analgésicos sencillos, analgésicos más complejos. La última vez le dimos incluso buprenorfina en dispositivos transdérmicos, que es un análogo a la morfina, y absolutamente ninguna de esas cosas bajaba el dolor siquiera a 9, ni siquiera por un segundo, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué se puede hacer para ayudar a estas personas? Esa pregunta me llevó a intentar buscar algunos otros caminos. Creo que cada especialista en dolor termina buscando caminos diferentes. Yo me fui por ese camino. Esta persona en particular, por ejemplo, de este paciente con dolor de cabeza, en algún momento alguno de todos estos especialistas del equipo multidisciplinario le dijo, le preguntaron, ¿y cuándo empezó tu dolor de cabeza? Empezó hace 5 años, justo después de que murió mi mamá de un evento vascular cerebral, de un accidente vascular cerebral. Y uno de inmediato escucha eso y dice, se me hace que eso tiene algo que ver de alguna forma, ¿no? Pero las herramientas que da la terapia cognitivo-conductual, que da la psiquiatría, que da la biología, que da la neurología, no permiten insertar eso de alguna forma para intentar explicar qué está pasando o para intentar ayudar a esta persona que sufre de alguna forma. Me parece, creo que es una de las ideas que planteo en esta charla, que el psicoanálisis sí permite esa posibilidad. Esta historia, este elemento de el dolor empezó cuando murió, el dolor de cabeza empezó cuando su mamá murió de un problema en la cabeza. El psicoanálisis permite, o cuando menos promete, que ese elemento se termine insertando en una historia que pueda ayudar a lo que dice ahí Rosa Montero, de siquiera poderlo poner en palabras, siquiera podérselo comunicar a alguien más, pero creo que puede hacer bastante más, ¿no? Por ejemplo, en este caso en el que cuando menos con la tecnología actual no podemos encontrar una causa médica de ese dolor de cabeza, a lo mejor encuentra hasta una explicación dentro de la subjetividad, ¿no? Y a lo mejor hasta el síntoma se modifica y cambia. Una cosa que a veces sucede es, ahora sí responde a los analgésicos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ese fue el camino. Espero haber respondido a esa pregunta. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿el dolor también es una forma de relacionarse? Creo que sin duda alguna es una forma de relacionarse, ¿no? Eh, eh, Cuando uno está teniendo personas con dolor crónico, a veces queda justamente la idea de que el dolor es la única forma que tiene de relacionarse, ¿no? Desde estas perspectivas como más conductuales, desde condicionamiento operante, una de las cosas que a veces se observa es que las personas con dolor crónico tienen dolor crónico más intenso y más problemas de funcionalidad cuando las personas de su familia les prestan mucha atención. Parece como un contrasentido, es porque les prestan mucha atención, tienen más dolor, pero cuando se observa como más finamente por qué, es porque toda la interrelación de los familiares con la persona con dolor ocurre alrededor del dolor, se quedan con ella porque tiene dolor, le prestan atención porque grita, le prestan atención porque quiere más medicamento, ¿no? Y una forma conductual de intentar incidir en lo que está sucediendo en estas personas es enseñarles a los familiares que respondan diferente, ¿no? Que les presten más atención cuando no tiene dolor, que la acompañen cuando no se está quejando, ¿no? Que se acerquen a verla cuando no está gritando. Entonces sí, sin duda alguna es una forma de relacionarse y a veces es casi la única.
Em, Hay una pregunta que dice, ¿cuál es tu opinión respecto a estas terapias alternativas que utiliza Luis? ¿Hay para lograr cambios a través de la eliminación de las creencias limitantes con su probable causa psicosomática? ¿Sería algo similar a la terapia conductual y a cambiar la narrativa que decías y sus propios pensamientos destructivos? Claro, se parece sobre todo desde la idea de que están teniendo un objetivo terapéutico e implica cierto grado de normalizar la subjetividad, ¿no? Hay, es, tiene una teoría de cuál es el problema y a partir de esa teoría un camino terapéutico y el objetivo es arreglar el problema, ¿no? Creo que en eso se parece a estos tratamientos cognitivo-conductuales desde el punto de vista de que son psicoterapéuticos e implican una hipótesis de normalidad, ¿no? Porque por otro lado está lo que les propongo aquí, el posible camino más analítico en el que de lo que se trata es de entender cómo este síntoma está inserto en una subjetividad sin pretender modificarlo en una dirección en particular, aunque asumiendo que se modificará de alguna forma que implique menos sufrimiento. Y esta respuesta nos ayuda también a entender un poco la pregunta que hacen sobre, ¿permite entonces el psicoanálisis dejar de reprimirse si uno como paciente aprende a analizarse con la guía del psicoanalista? Bueno, sí pareciera, sobre todo con las formas desde Lacan y después de Lacan de pensar el psicoanálisis, que uno de los objetivos del análisis es que el analizante, no paciente, se analice a sí mismo. Y si la idea, obviamente, es que a final de cuentas ya el psicoanalista no sea necesario, esta idea de que se caiga el analista de su lugar, ¿no? Ya no va a ser necesario. Entonces, si la persona va a terminar pudiendo hacer las cosas por sí solita, sí, sin duda alguna, ¿no? Bueno, es que hay muchísimas felicitaciones también, haciendo una pausa entre las preguntas, hay muchísimas felicitaciones por la ponencia, pero también por esta unión que hace entre el psicoanálisis y la medicina, porque consideran que no es sencillo que un médico tenga esta apertura hacia el psicoanálisis por buscar muchas veces lo medible, entonces ven como algo importante esta relación y además que están muy satisfechos y también piden que si puede repetir datos de bibliografía que mencionó. Ok, mencioné, estaba viendo yo también aquí el chat, preguntan del libro de Significados del dolor o Sentidos del dolor, del filósofo australiano. Voy a escribir en el chat el nombre porque cuesta trabajo pronunciarlo, seguramente no lo estoy pronunciando bien. Yo lo pronuncio como Simon van Rijswijk, pero de verdad no sé de dónde venga el apellido y si es noruego, de todas formas no lo voy a poder pronunciar yo. Ahí lo escribí en el chat, ¿no? Lo pueden ver todos hasta el final. La bibliografía que más les recomendaría sobre el tema desde el punto de vista analítico son los libros de Juan David Nacio. El principal, el primero se llama El dolor físico, así tal cual. Otro se llama El dolor de amar, que aunque habla del dolor de amar, lo relaciona con esta metapsicología del dolor en general. Y otro que es como de donde surgen estos dos, se llama El libro del dolor y del amor. Ok, y tenemos también dos personas que están solicitando la palabra. León González, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Gracias, creo que ya se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, te escucho. En primer lugar, muchas gracias por compartir nuestro trabajo, Andrés. Me parece un trabajo realmente muy bueno, muy bonito y que definitivamente se aporta elementos a la cuestión analítica. Mi pregunta es de entrada muy simple. ¿Qué relación puede haber entre el dolor y la angustia? La pregunta la hago porque cuando tú hablas de Juan David Nacio, que presentas estas dos alternativas que tienen que ver con el dolor del cuerpo y el dolor de la psique, donde hay una amenaza, me parece que a lo que muy fácilmente se puede deslizar a la cuestión de la angustia. La angustia a nivel afectivo es el más insoportable de todos los afectos. ¿Sí? Es el único, además, que no engaña, dice Lacan.
¿Por qué? Porque toda angustia es angustia de castración. ¿Qué quiere decir esto? Toda angustia es angustia ante el miedo de perder algo. Bueno, ya confundí angustia y miedo, ¿no? Toda angustia es angustia ante una pérdida, ¿sí? Y me parece que si por ahí fuera el asunto, hago una aclaración, esto no es universal, yo no creo que todo lo que dijiste efectivamente tenga que dar recetas universales, como tú muy bien lo has aclarado. No estoy diciendo que sea universal, pero que si hay algunos de esos dolores que tienen que ver con dolor psíquico, que efectivamente se va a reflejar en el cuerpo, ¿sí? En análisis no podemos realmente hacer una separación tajante, pues entonces habría que buscarle, por lo menos desde el lado del psicoanálisis, en tratar de entender qué es lo que no se está dejando perder, porque es curioso, cuando algo se pierde, desaparece el dolor, desaparece la angustia. Repito la pregunta, ¿habría alguna articulación entre dolor y angustia? Nacio en el texto, dice dos cosas en las que pienso con esto que tú planteas. La primera es que él sí dice textual que las cosas que está desarrollando en relación al dolor son difíciles de articular a veces con las teorías freudianas o con las lacanianas, como que se toma ciertos aspectos que puede articular en lo que está él proponiendo, pero por ejemplo la idea del yo, él dice, yo le voy a decir yo a esto y les aviso desde ahorita que no es el yo de Lacan y que no es el yo de Freud, para que no, así, yo lo interpreté como para que no me estén molestando de falta de precisión al respecto. Y la otra cosa que dice es que los psicoanalistas no han desarrollado la idea del dolor, ¿no? O sea, que desarrollan más otros conceptos como el concepto de angustia, que el de dolor se deja de lado y que eso llama la atención porque a final de cuentas el sujeto, pues lo que percibe en muchas ocasiones es el dolor. Ahora, en cuanto a lo que planteas de la diferencia o la articulación entre dolor y angustia, lo que Nacio propone es, la angustia tiene mucho más que ver con lo que se siente ante la posibilidad de perder, porque no lo quiero perder. Y que el dolor es más bien lo que ocurre cuando ya lo perdí, ¿no? Eso es como lo que propone Nacio para posibilitar pensar en el dolor más que en angustia. Creo que la diferencia entre una y otra o la articulación es mucho más obvia cuando el dolor está en el cuerpo, ¿no? Uno no va a decir, tengo angustia en la rodilla o tengo angustia en las piernas. Lo que tengo es dolor y ahí queda como clara la separación. Incluso hasta se puede decir, me angustia porque tengo dolor, ¿no? O sea, las personas con dolor crónico muchas veces dicen algo al respecto. Cuando ya no está este correlato del cuerpo, cuando estamos hablando de dolor psíquico, creo que psicoanalíticamente hablando no está como bien hecha la delimitación entre una cosa y otra. Creo que a lo que analíticamente se le dice angustia, muchas personas le dirían que lo que estoy sintiendo es dolor. Yo creo que la idea de dolor psíquico sobre todo puede ser enriquecedora cuando se piensa en lo parecido que es al dolor físico. Pero sobre todo pienso en esto que te dije al principio una es la amenaza de la pérdida, lo que se siente ante la amenaza a la pérdida, y la otra lo que ocurrió cuando ya lo perdiste, ¿no? Muchas gracias. Y también Tania pedía la palabra, Tania G. Y gracias. Y solo con una duda. Cuando hablabas de que el psicoanálisis, ¿qué puede hacer el psicoanálisis como para construir esa experiencia de subjetividad o de conocimiento en cuanto al dolor? ¿Es realmente un proceso que podríamos hacer a través de esa relación paciente-psicoanalista? ¿Llevaría tiempo? O sea, ¿cuál sería la finalidad? ¿O solo sería un proceso de catártico en el paciente? Yo no creo que el objetivo sería catártico. Yo creo que el objetivo tiene que ver con que la persona, que el sujeto conozca mejor su propia
subjetividad, como todo el entramado de su subjetividad y cuál es el lugar que el dolor o tiene allí o puede tener allí, porque están esas dos posibilidades, ¿no? El dolor ya está entramado dentro de la subjetividad y se trata de entender cuál es el lugar que allí tiene, o el otro no está suficientemente entramado en la subjetividad, y de lo que se trata es de meterlo ahí, de meterlo al discurso, de meterlo a la historia, de meterlo, de mediatizarlo por el lenguaje, para que entonces sea algo menos abrumador. No creo que sea solamente catarsis, yo creo que va a modificar las cosas. Lo que pasa es que a priori no sabemos qué camino va a tomar o cómo. Es decir, no sabemos cómo ese dolor está entramado en la subjetividad. Les mencionaba diferentes posibilidades. Una, descubrimos que es un síntoma histérico y en una de esas eso se termina resolviendo, ¿no? Desapareciendo, cuando más bien la persona adquiere cierta conciencia del conflicto que lo está ocasionando. Esto sí es algo neurótico. Pero está la otra posibilidad, la de que el dolor tiene que ver con algo que nunca entró a la subjetividad, que diría Nacio que está forcluido, o diría Zulma López, me están preguntando por ahí, aprovecho, el libro se llama La perspectiva freudiana del fenómeno psicosomático, de editorial Letra Viva. La autora es Zulma López Arranz, y ella propone, no menciona la idea de forclusión porque lo desarrolla desde lo freudiano, y habla de algo que nunca fue transcrito, ni siquiera a lo inconsciente, que se quedó un paso previo, y ella plantea de lo que se trata es de que entre a lo inconsciente a través de esta idea de construirlo de nuevo, y lo relaciona con la idea de construcciones en el análisis de Freud. Yo creo que el objetivo no va a ser simplemente que hable y que llore y que haga catarsis y que le siga doliendo igual, ¿no? Yo creo que va a doler de una forma diferente. Planteábamos ahí esta idea de que una definición posible de dolor es algo que se siente ante una amenaza a la integridad existencial. Cualquier cosa que esté detrás de este dolor va a presentar una amenaza diferente o distinta cuando ya se haya hecho esta como exploración de la subjetividad. Yo sé que suena un poquito críptico porque lo que estoy diciendo es que no puedo saber a priori qué va a pasar durante el psicoanálisis de una persona con dolor, ¿no? Pero sin duda alguna va más allá de una mera catarsis. También preguntan si la intensidad del dolor podría tener una relación directamente proporcional con el grado de preocupación del paciente en cuanto a una amenaza de su integridad. A lo mejor ya cuando mencionamos lo de directamente proporcional ya nos estamos poniendo como bien positivistas, y así está bien difícil que diga que sí. Pero yo sí creo que cuando una persona, cuando hablan de intensidad del dolor, de lo que estamos hablando es de un intento de objetivización de algo que es subjetivo, ¿no? O sea, la persona le duele, tiene cierto grado de malestar, y entonces el médico, el psicólogo de la clínica del dolor le pone una escala enfrente y le dice, mire, 0 es nada de dolor, 10 es el peor dolor que usted se puede imaginar, dígame cuánto tiene de dolor del 0 al 10. Y la persona dice 6, ¿no? Aquí lo que me están preguntando es si qué tanto dice el paciente que tiene de dolor, que eso es la intensidad del dolor, está entramado con la preocupación del paciente con la amenaza a su integridad. Yo creo que sin duda alguna sí, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando se aplican estas escalas le dice, a ver, del 0 al 10, ¿cuánto tiene de dolor? Y el paciente dice 12, 13. Yo creo que si en eso se puede escuchar que esta persona siente que ese dolor está amenazando mucho su integridad, yo creo que sin duda alguna sí. Pero no creo que sean solamente las dos variables, no solo la amenaza a su integridad, sino muchas otras cosas, porque a final de cuentas lo que le está respondiendo al médico está relacionado con lo que ya han dicho aquí mucho en los comentarios, con el grito, con el llamado, con la demanda, ¿no? Cuando yo le digo al médico que tengo dolor 12 sobre una escala que termina en 10, ahí sin duda alguna estoy comunicando, oye, quiero que me ayudes y además que me ayudes ya, ¿no? También estoy diciendo, tengo más dolor que todos los demás, que cuando mucho le dicen 10, porque yo tengo 12, también estás diciendo, de verdad créame, de verdad tengo dolor, ¿no? Estábamos hablando de esta idea de que el dolor se podría pensar como una alucinación, ¿no? Porque nadie más lo puede percibir, y si no hay un correlato con el daño tisular, ¿cómo saber si un dolor es real o no es real, ¿no? Eso se habla mucho en
en medicina. Ocurre muchas veces que una persona se está quejando de dolor, eso, el 12 de 10, ¿no? Y las enfermeras y los médicos allá al lado a veces lo están volteando a ver desde la puerta sin que se den cuenta y dicen, no, mira, cuando me salgo se deja de quejar, entonces significa que de verdad no tiene dolor, ¿no? O voltean a ver el monitor y dicen, no, mira, no tiene taquicardia y no tiene hipertensión, entonces eso significa que no tiene dolor. Ahí es como olvidar justamente cómo cuando te está diciendo que tiene dolor intenso, te está diciendo no solamente que tiene dolor intenso, ¿no? O sea, eso implica un llamado, es una forma del grito, está haciendo una referencia a su subjetividad y hacia su historia, ¿no? Además, obviamente está ahí la idea de transferencia, ¿no? En la transferencia, ahí está viendo de alguna forma, en parte, a este primer otro que le ayudó a enfrentarse a la primera experiencia de dolor, ¿no? Perfecto, gracias. ¿El dolor como vínculo puede heredarse, ser transgeneracional? Así preguntado, pues diría sí, pero habría que pensar cómo, ¿no? O sea, porque sin duda alguna no es algo que se herede de la forma tradicional, ¿no? De que venga en un testamento o que venga a través de los genes, ¿no? Es cómo se va a heredar. Acabamos de decir, a la primera experiencia de dolor y todas las subsecuentes durante los primeros años, estuvo ahí la mamá, estuvo el papá, estuvo la abuela, y le dijeron al niño, mira, lo que estás sintiendo es esto, y así se quita, o esta es la causa. Y entonces entra ahí explicaciones, entra el lenguaje. Uno se preguntará, ¿cómo le hace la mamá para saber qué es lo que tiene? ¿Por qué escogió esas palabras? ¿Por qué no escogió otras? ¿Por qué lo calmó así? ¿No? Lo hizo sentir amado en ese momento, o lo hizo sentir rechazo. Y obviamente la forma en la que la madre lo hace, pues tiene que ver con su propia historia y su relación con su madre, que estuvo una generación arriba. Entonces, sin duda alguna, aquí puede haber elementos transgeneracionales, sin lugar a dudas, como con todo en la subjetividad, ¿no? Pero no creo que sea algo que se pasa tal cual, es algo que va a estar sobredeterminado y la relación no es tan directa, ¿no? La única forma de saber cómo las generaciones previas están influyendo en esto que sucede, pues será descubrirlo en el curso del análisis. Muy bien. Preguntan cuál es su opinión respecto al dolor que bloquean con hipnosis para cirugías. Claro, de hecho me preguntaron que cómo llegué al psicoanálisis. En ese camino pasé por la hipnosis, ¿no? Empecé viendo cómo funcionaba esto de la terapia cognitivo-conductual, estudié hipnosis y no hay la más mínima duda de que es algo real, ¿no? O sea, la hipnosis puede ser una forma de tratar el dolor. No funciona con todas las personas, no todas las personas lo pueden utilizar. Ahí mencionan bloquean con hipnosis para cirugía, sin duda alguna es algo que ocurre. Yo he visto videos de, por ejemplo, un video de una hemiglosectomía, quitan un pedazo de lengua sin ningún tipo de anestesia química, solamente a través de hipnosis. Otro de una colecistectomía abierta, que es una cirugía bastante dolorosa, de una apendicectomía, ¿no? Una hipnoterapeuta que, para mostrar cómo la hipnosis funciona, se preparó para que la anestesiaran hipnóticamente para su apendicectomía y funcionó, ¿no? ¿Qué puedo dar de opinión al respecto? Que sin duda alguna funciona, aunque pues, habría que pensar cómo funciona y por qué funciona. Obviamente ahí hay que pensar en las explicaciones que da Freud acerca de cómo funciona la hipnosis a través de los conceptos de transferencia, en todo lo que menciona en la idea del ideal del yo, en los líderes y todas estas cosas, ¿no? La persona que te puede hipnotizar es una persona que está ocupando un lugar muy específico de tu psique, ¿no? Que tiene que ver con una persona que ayuda a determinar lo que es real y lo que no es real, lo que es cierto, lo que no es cierto. En la hipnosis lo que se trabaja es la idea de las sugestiones. El hipnoterapeuta te dice algo y eso se convierte en una realidad para ti. Una de las cosas que te puede decir es: no estás sintiendo dolor. Creo que sobre todo lo que proporciona la hipnosis es una evidencia clara de lo importante de la subjetividad, ¿no? Cómo
el que alguien te diga que algo no te está doliendo a veces es suficiente para que no te duela. Y al revés. Perfecto. También está pidiendo la palabra Ofe. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? La escuchamos bien. Yo soy una paciente. Uh-huh. Me gustaría platicarles un poquito de mi experiencia, si se puede. Uh-huh. Y lo que yo comentaba es que yo más o menos desde los 15 años tengo dolor en el cuerpo, así como le llaman fibromialgia. Uh-huh. Y ahorita ya tengo 35 años. Estamos hablando de 20 años. Y llegó un punto en que yo ya me había acostumbrado a siempre estar con dolor. Ya era una situación que ya para mí era muy normal, inclusive para mis hijos, para mi familia. Entonces era algo de que me tocaban y au, me agarraban el cabello y au, o gritaba, era automático, porque era un dolor que a veces me llegaba ya a imposibilitar en mis actividades. Yo acudo a terapia por ansiedad y pues de ahí se empiezan, como ustedes lo han dicho, ¿no? A desmarañar un montón de síntomas histéricos y me doy cuenta que empiezo a mejorar inclusive en el cuerpo y tuve que trabajar una serie de traumas infantiles, de abuso, que me llevaron a traumatizar mi piel, a dejar todo lo que yo no había podido hablar en años, todo lo que yo no había podido, como dice usted, darle un nombre, una escucha, entenderlo en mí y aceptarlo en mí. Todo lo había canalizado a mi piel, todo ese dolor se fue siempre a la piel y a los músculos. Entonces, a raíz de toda esa escucha y de entender poco a poco, con todos estos años de tratamiento y de aprender a aceptarme, porque obviamente todo eso me lleva a mí a tener mis perversiones y tener mi historia. Y con todo y eso, aprenderme a amarme y aprender a aceptarme es lo que finalmente me ha dado la pauta a tener una mejora en mi vida, en mi cuerpo, y en que el dolor ya casi es nulo, casi desaparece. Solamente cuando es época de frío me duele y es así como que, oh, me duele. Me tomo un analgésico y no me vuelve a dar. Y este es el primer año que no tengo dolor que me imposibilite. Y bueno, yo quería regalar esta experiencia de que a mí en lo personal sí me ha servido. Muchísimas gracias por relatarlo, por hacernos como una sinopsis de un proceso que sin duda alguna debe de ser mucho más largo, complicado, doloroso, y pues justamente mostrarnos como una enfermedad que médicamente simplemente recibe un nombre, fibromialgia, y a lo mejor prescribe algunos tratamientos que no son tan efectivos como uno quisiera, puede ser justamente conocida, explorada subjetivamente a través de un dispositivo psicoanalítico o psicoterapéutico. Muchas gracias por compartirlo, me parece muy generoso y valiente. Gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la siguiente persona que le está solicitando, también en línea un poco con esto, alguien en el chat preguntaba que cómo podría saber qué tipo de terapia es la adecuada, si ha tenido como dolor desde hace mucho tiempo y entonces cómo saber a qué especialista acudir. Menciona psicólogo, psiquiatra, psicoanalista. Claro, yo, en el sentido de lo que estamos diciendo, yo pensaría que convendría intentar entender por qué está teniendo dolor, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista subjetivo. Un primer paso, yo creo que el mejor primer paso sería buscar a un especialista en dolor, que son estos especialistas que se entrenan con el objetivo de coordinar un equipo multidisciplinario dentro de una clínica del dolor. Entonces, uno es buscar a un algólogo que intente primero buscar como los componentes, las causas biológicas más evidentes, y a partir de allí buscar una forma de explorar la subjetividad. Una de las más comunes, las más usuales, es precisamente la opinión de un psiquiatra, la opinión de un
de un psicólogo desde esta perspectiva cognitivo-conductual y desde el principio o después de esto ir planteando la posibilidad de si quiero conocer mejor por qué soy como soy, por qué percibo lo que percibo, cómo mi historia me ha conformado subjetivamente. Ante esas preguntas vale la pena sin duda alguna iniciar un proceso psicoanalítico pensando que va a ser un proceso largo y que no está orientado a arreglar pronto y rápido el problema, ¿no? Lo demás va a ser más probable que ayude rápido, pronto, en alguna medida, pero sin dejar de lado justo esto que planteé hoy, la posibilidad de que se obtenga algo de utilidad a través de esta exploración de lo subjetivo. Pero creo que un primer paso es buscar a un especialista en dolor. Excelente, gracias. También cedemos la palabra a Fabiola Romero. Bueno, primero felicitarlo por su conferencia, bastante interesante. Segundo, comentarle que soy estudiante de 9º grado en la Facultad de Psicología de la UNAM, a distancia. Y bueno, esta parte se me hace bastante interesante, uno, por ser estudiante y segunda, por ser paciente, ¿no? Porque también tengo dolor crónico desde hace más de 20 años. Y mi pregunta va enlazada a esto de cómo se puede saber si el dolor realmente es una forma de comunicarme. O sea, a fin de cuentas el dolor persiste y ha persistido por 20 años en mí y en miles de gentes, ¿no? Y cómo detectas si realmente ya no es una parte biológica, como dices, la parte de la diferencia de que no se encuentra nada, pero realmente, ¿cómo sabe el médico que no hay nada, no? Claro. Entonces, y tú sigues pensando que sí tienes algo, que no puede ser psicológico, que no puede ser por un problema, no sé, muchas cosas que justificas este dolor. ¿Cómo puedes saber si realmente es una manera de comunicarme, ¿no? Y cómo lo puedo abordar. En dado caso que se descubra que sí es así, ¿de qué manera lo puedo abordar? Que viene un poquito con la pregunta que te hicieron anteriormente. Claro, buena pregunta, gracias. Mire, justo lo que estoy planteando aquí es, voy a repetir ese mensaje para que quede como muy claro, es absolutamente todo síntoma implica a la subjetividad del que está sintiendo ese síntoma. Es decir, lo que estoy diciendo es, no hay síntomas que tengan exclusivamente una causa o un componente biológico y ya. Es decir, cuando tenemos algo en el cuerpo, lo vamos a sentir de una forma que está sobredeterminada por nuestra historia y por quienes somos y por todas las cosas que hemos dicho y se nos han dicho a lo largo de toda nuestra vida. Les ponía el ejemplo de una inyección o de una fractura. Cada persona va a sentir el dolor de una fractura o de una inyección de formas completamente diferentes porque el síntoma implica un sujeto que percibe eso y se va a sentir diferente dependiendo de qué sujeto es, y cada sujeto somos un sujeto diferente. Creo que la pregunta, más que orientarla a cómo saber si hay algo psicológico, yo diría, hay algo psicológico a fuerza. Eso es justamente lo que estoy diciendo. Lo que no sabemos es cómo lo psicológico, yo le he estado diciendo más bien lo subjetivo, porque creo que es un poco más preciso que decir lo psicológico, porque lo subjetivo va más allá de lo psicológico, es cómo saber cómo mi historia, cómo la historia de mis padres, cómo todo lo que me han dicho influye en cómo estoy sintiendo dolor y por qué estoy sintiendo dolor. Una forma de hacerlo es precisamente entrando a un proceso psicoanalítico, yendo con un psicoanalista con la pregunta de quiero saber por qué siento como siento, por qué percibo como percibo, quién soy y por qué soy así, ¿no? Como con esa pregunta, más que con la pregunta de voy a que me quite el dolor. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, como se hacen en las clínicas del dolor, es explicarle, ahí se les explica a todos los pacientes que absolutamente todos los dolores crónicos tienen un componente psicológico y social. Es decir, no hay dolores que son solo biológicos
y dolores que son solo psicológicos, sino siempre hay un componente psicológico y social y conviene explorar los dos componentes al mismo tiempo. Entonces, otra forma de hacerlo, si no es con el camino de un análisis, es ir con el especialista en dolor que explore lo biológico y que al mismo tiempo envíe e interactúe con psicólogos y con psiquiatras para ver cómo está lo subjetivo influyendo, ¿no? Pero con las salvedades de lo que dije. Un psicólogo, un psiquiatra, lo que van a intentar encontrar es qué es lo que se está desviando de esta pretendida normalidad. El psicoanalista más bien va a ayudar a que se arme esta historia, a que se responda a esta pregunta. ¿Cómo lo subjetivo está influyendo en esto que estoy sintiendo? En línea con su respuesta, comenta la doctora Carmen Pardo, los psicoanalistas somos los que intervenimos para entender esa nada cuando el médico dice no hay nada, ¿no? Justo, habría que decir, cuando el médico dice no hay nada, es no hay nada que yo pueda ver, ¿no? Pero pues los médicos a veces somos tan narcisistas que pensamos que lo que no podemos ver no existe, ¿no? Obviamente no es cierto, no hay nada que pueda ver este médico, pero a lo mejor hasta hay algo biológico que ese médico no puede ver y además está todo lo subjetivo que no lo va a ver el médico, ¿no? Perfecto. Doctor, pues, si no hay algo más que le gustaría agregar a usted, podemos ir cerrando. Agradecerle muchísimo la participación y, por supuesto, también la participación de todos los presentes que se interesaron en la ponencia del día de hoy. Y, bueno, los invitamos también a que sigan al pendiente de las actividades que hay en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. En nombre de todo el Círculo Psicoanalítico Mexicano, les damos las gracias por su asistencia y los invitamos a estar al pendiente de lo que hay para que nos puedan seguir acompañando.